Hay una verdad que llevo años compartiendo en consulta y que hoy voy a revelar sin anestesia. Existen 6 cosas, 6 secretos personales que si los compartes con cualquiera, con la primera persona que se te cruza en el camino, vas a pagar un precio altísimo en tu bienestar emocional. Quédate hasta el final, porque voy a apuntarte cuál de esas 6 cosas es la que más daño ha causado en mis pacientes durante 30 años de profesión y te aseguro que vas a reconocerte en al menos 3 de ellas. Antes de seguir, necesito que hagas algo por vos misma. Suscríbete a este canal, déjame un comentario abajo diciéndome si alguna vez compartiste algo íntimo y después te arrepentiste, y si conoces a alguna amiga que necesita escuchar esto, mandáselo ahora mismo, porque lo que viene puede cambiarle la perspectiva de cómo se relaciona con el mundo. Empecemos por algo que parece obvio, pero que violamos constantemente: tus planes futuros cuando todavía son frágiles, cuando apenas son una semillita en tu cabeza. Mira, en mi consultorio atendí durante años a una mujer, llamémosla Patricia, 52 años, divorciada, con 2 hijos ya grandes. Patricia llegó a terapia porque sentía que cada vez que intentaba reinventarse, cada vez que planeaba algo nuevo para su vida, el universo conspiraba en su contra. Esa era su frase textual. El universo conspira en mi contra, Jorge. Le pedí que me contara la última vez que eso había pasado. Me dijo que hacía 6 meses había decidido abrir un pequeño emprendimiento de repostería artesanal, algo que siempre le había apasionado. Estaba emocionadísima, llena de energía, y lo primero que hizo fue contárselo a sus amigas del club, a su hermana, a sus vecinas, incluso a la señora del supermercado. ¿Y qué pasó? Cada una de esas personas, con la mejor intención del mundo, ojo, porque nadie actúa desde la maldad pura, le dio su opinión. Que si el mercado estaba saturado, que si a su edad era riesgoso, que si su prima había intentado lo mismo y había fracasado, que si los permisos sanitarios eran un infierno. En 2 semanas, Patricia ya no tenía un sueño, tenía una lista de obstáculos del tamaño de una enciclopedia y un miedo paralizante que la dejó exactamente donde estaba, sin hacer nada. ¿Qué pasó ahí? No fue mala suerte ni el universo conspirando. Fue algo mucho más terrenal y comprobable. Cuando compartís un proyecto en etapa de gestación, cuando todavía no tiene raíces fuertes, lo exponés a la lluvia ácida de las opiniones ajenas. La gente proyecta sus propios miedos, sus propias limitaciones, sus propios fracasos sobre tu idea. No lo hacen por maldad, lo hacen porque así funciona el cerebro humano. Tendemos a proteger a los nuestros, advirtiéndoles de los peligros que nosotros vemos, que muchas veces son solo los fantasmas de nuestras propias experiencias. Entonces tu sueño, que necesitaba silencio, nutrientes y oscuridad para germinar, recibe un bombardeo de escepticismo que lo marchita antes de que pueda siquiera asomarse a la superficie. Yo siempre digo, un proyecto nuevo es como un embarazo emocional, necesita los primeros meses de cuidado íntimo antes de anunciarlo al mundo. Deja que tu idea crezca en silencio, que se fortalezca con tus acciones, no con tus palabras. Cuando ya esté caminando solita, cuando ya tenga resultados tangibles, ahí sí contalo. Pero mientras tanto, guardátelo como el tesoro que es. Ahora bien, y acá viene algo que muchas no quieren escuchar. Tus actos de generosidad. Sí, leíste bien. Esas cosas buenas que haces por otros, esos gestos nobles, esas ayudas desinteresadas, no las andes pregonando por ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en que convertís tu generosidad en un trofeo que mostrás, deja de ser generosidad y se transforma en una transacción emocional, donde vos esperas reconocimiento a cambio. Tuve un paciente, llamémoslo Ernesto, que cada vez que le prestaba plata a un amigo, que cada vez que ayudaba a alguien con un problema, lo contaba en cada reunión social, no de manera descarada, ojo, sino por esa falsa modestia que todos reconocemos. Ay, no, si yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, pero la verdad es que le presté una suma importante y ni siquiera me lo agradeció como corresponde. ¿Ven el truco? Se presenta como humilde, pero en realidad está cobrando en moneda de reconocimiento social. El problema con esto, mi querida lectora, es doble. Primero, contamina el acto mismo de dar. La verdadera generosidad no espera nada a cambio, ni siquiera aplausos. Cuando la convertís en un espectáculo, aunque sea pequeño, le estás poniendo un precio, el precio de la admiración ajena. Segundo, y esto es más sutil, genera resentimiento en los demás.
La gente no es tonta, todos tenemos un detector de autobombo bastante afinado y cuando alguien anda contando sus buenas acciones, algo adentro nuestro se activa y pensamos, ¿será tan buena persona como dice o solo quiere que la veamos así? Es paradójico pero real. Mientras más hables de lo bueno que sos, menos te van a querer. En cambio, cuando tus acciones hablan por vos, cuando la gente descubre por otros o por experiencia propia tu generosidad, el impacto es 100 veces más potente. Además, y esto es neurociencia pura, cuando haces algo bueno y lo guardás para vos, tu cerebro libera dopamina y oxitocina de manera más sostenida porque el placer viene del acto mismo, no de la validación externa. Estás entrenando tu sistema de recompensa interno, no el externo. Y eso, a la larga, te hace una persona más sólida emocionalmente. Vamos con la tercera cosa que nunca debes contar a nadie, y esta duele porque toca una fibra muy sensible. Tus problemas familiares íntimos. Ojo, no estoy diciendo que no hables nunca de tus problemas. Eso sería absurdo y poco saludable. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre compartir con un terapeuta, con una amiga de verdadera confianza o con un grupo de apoyo y andar ventilando los trapos sucios de tu familia en cualquier sobremesa o reunión social. ¿Por qué es tan dañino esto? Porque la familia, con todos sus defectos y virtudes, es tu sistema de pertenencia primario. Cuando vos expones sus miserias ante otros, estás haciendo dos cosas muy destructivas. Primero, estás rompiendo un pacto implícito de lealtad que, aunque la familia sea disfuncional, sigue siendo un pegamento emocional importante. Segundo, estás permitiendo que personas que no tienen el contexto completo, que no conocen la historia entera, que no sienten el afecto ni la complejidad de esos vínculos, opinen y juzguen. Y créeme, van a juzgar. Porque así somos los seres humanos, opinamos aunque no nos corresponda. Atendí a una señora, llamémosla Marta, 58 años, que tenía un conflicto terrible con su hermano por una herencia. Cada vez que se juntaba con sus amigas del trabajo, con las vecinas, incluso con conocidas casuales, contaba con lujo de detalles lo miserable que era su hermano, lo injusto que había sido el reparto, lo mucho que ella había sacrificado por la familia. Al principio la gente le daba la razón, la consolaban, le decían que tenía toda la razón del mundo, pero después de 6 meses de escuchar la misma historia una y otra vez, ¿sabés qué pasó? La gente empezó a evitarla, porque nadie quiere ser el basurero emocional de otro. Y porque cuando alguien se queda pegado en una queja sin resolución, sin buscar salidas, sin trabajar en sí mismo, se vuelve tóxico. Además, y esto es clave, cada vez que Marta contaba la historia, la reforzaba en su mente. Estaba haciendo un trabajo de neuroplasticidad negativa. Cada repetición del relato victimizante cavaba más profundo el surco neural de su resentimiento, haciéndolo cada vez más difícil de modificar. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Trabajar eso en terapia? ¿Buscar mediación legal si era necesario? ¿Hablarlo con una o dos personas de extrema confianza que pudieran ayudarla a ver perspectivas nuevas, pero no convertirlo en el tema central de su identidad social? Los problemas familiares son como las heridas. Necesitan aire para sanar, sí, pero no cualquier aire, sino el aire controlado de un espacio seguro. Exponerlas al viento de la opinión pública solo las infecta. Y hay algo más, algo que duele reconocer. Cuando vos contás los defectos de tu familia a otros, aunque después te reconcilies, aunque las cosas mejoren, esas personas que escucharon van a seguir viendo a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, con los ojos del relato negativo que vos construiste. Vas a haber envenenado la percepción ajena de tus seres queridos. Y eso no se borra fácilmente. Entonces mi consejo es este: guarda la ropa sucia para lavarla en casa o en el consultorio del terapeuta, no en la plaza pública. Y vamos a la cuarta cosa que nunca debes compartir con cualquiera, y esta es especialmente relevante para ustedes, mujeres en etapa de reinvención: tus ingresos económicos reales y tus movimientos financieros importantes. Vivimos en una cultura donde el dinero sigue siendo un tema tabú, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere saber cuánto ganás, cuánto tenés ahorrado, cuánto te costó esto o aquello. Y acá hay una trampa mortal. Si contás que te va bien económicamente, vas a despertar envidia, pedidos de préstamo, juicios sobre cómo gastas tu plata y hasta intentos de estafa. Si contás que te va mal, vas a despertar lástima y desconfianza en tu capacidad y te van a cerrar puertas que podrían haberse mantenido abiertas. Recuerdo a una paciente, llamémosla Claudia, que después de su divorcio recibió una compensación económica importante. Estaba tan feliz, tan aliviada de tener un colchón financiero después de años de depender de su exmarido,
que se lo contó a varias amigas. En 3 meses, una de esas amigas le pidió prestado para un negocio que nunca despegó y nunca le devolvió. Otra empezó a hacer comentarios ácidos sobre sus compras y una tercera directamente se alejó porque, según le confesó después, le daba envidia a verla bien cuando ella estaba pasando apuros. Claudia no había hecho nada malo, solo había compartido su alegría. Pero el dinero tiene esa capacidad extraña de sacar lo peor de las personas, incluso de las que creemos que nos quieren bien. ¿Por qué pasa esto? Porque el dinero en nuestra sociedad está cargado de significados que van mucho más allá de su valor material. Representa poder, seguridad, estatus, libertad. Cuando vos revelás tu situación financiera, estás revelando tu posición en esa escala invisible que todos llevamos en la cabeza, y eso modifica la dinámica de tus relaciones. La gente empieza a relacionarse con tu billetera, no con vos. Además, y esto es psicología básica, los seres humanos tendemos a compararnos constantemente con nuestro entorno cercano. Si vos estás mejor que yo, mi cerebro automáticamente activa mecanismos de comparación social que pueden derivar en envidia, resentimiento o desvalorización de mis propios logros. Si estás peor, puedo sentir lástima o, en el peor de los casos, una superioridad incómoda que también daña la relación. Entonces, ¿qué hacer? Simple. Mantener tu información financiera en el círculo más íntimo posible. Tu contador, tu asesor financiero si tenés uno, tu pareja si la hay, y si hay confianza real, y quizás un amigo o amiga de esas que se cuentan con los dedos de una mano, pero no andes contando en el trabajo cuánto cobraste de aguinaldo, ni en la reunión familiar cuánto te costó el viaje, ni mucho menos en las redes sociales mostrando un estilo de vida que después te va a traer problemas. La discreción financiera no es mezquindad, es inteligencia emocional y protección propia. La quinta cosa que jamás deberías compartir con cualquiera, y acá me voy a poner un poco más filoso, son tus dudas existenciales profundas y tu crisis de fe o de sentido. Ojo, no estoy diciendo que reprimas tus cuestionamientos, todo lo contrario. Las dudas existenciales son señales de que estás viva, de que estás pensando, de que no te conformás con las respuestas fáciles. El problema es con quién las compartís, porque cuando vos le contás a alguien que no está preparado, que no tiene las herramientas emocionales o intelectuales para acompañarte en esa exploración, una de 2 cosas va a pasar. O te van a dar respuestas prefabricadas que no te sirven para nada, del tipo todo pasa por algo, o Dios sabe lo que hace, o te van a mirar con cara de preocupación y van a empezar a pensar que estás en crisis, que estás deprimida, que necesitas ayuda urgente. Tuve una paciente, llamémosla Beatriz, 61 años, que después de jubilarse entró en una crisis de sentido tremenda. Toda su vida había sido su trabajo. Su identidad estaba atada a su profesión. Y de repente se encontró con tiempo libre y una pregunta gigante. ¿Y ahora qué? ¿Quién soy yo sin mi título, sin mi oficina, sin mis responsabilidades laborales? Empezó a compartir estas dudas con su grupo de amigas, esperando comprensión y quizá compañía en la búsqueda, pero lo que recibió fue un aluvión de consejos bien intencionados pero inútiles. Añotate en un curso de tejido, viajá, conseguite un hobby, no pienses tanto que te hace mal. Nadie, absolutamente nadie se sentó con ella a explorar genuinamente esas preguntas, a acompañarla en la incomodidad de no tener respuestas. Resultado, Beatriz se sintió más sola que antes, incomprendida, y encima con la sensación de que algo estaba mal en ella por hacerse esas preguntas. Las crisis existenciales necesitan un espacio sagrado para desplegarse, necesitan un terapeuta que sepa acompañar sin apresurar, un grupo de reflexión filosófica, un director espiritual, si sos creyente, un amigo muy especial que tenga la madurez emocional de no querer arreglarte sino simplemente estar. Pero no necesitan la opinión de la cuñada, del vecino, de las amigas del gimnasio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene terror a las preguntas sin respuesta, al vacío, a la incertidumbre. Entonces, ante tu duda existencial, van a hacer lo posible por taparla rápido con cualquier parche conceptual que les permita a ellos sentirse cómodos de nuevo. No te están ayudando a vos, se están ayudando a ellos mismos a no contagiarse de tu inquietud. Además, y esto es importante, cuando compartís tus dudas más profundas con personas que no están en tu misma frecuencia de búsqueda, corres el riesgo de que te etiqueten. A Beatriz está en crisis, pobrecita, está deprimida, no le hagamos caso que está pasando un mal momento, y esa etiqueta puede pegarse y condicionarte socialmente de maneras que ni imaginas. La gente empieza a tratarte con condescendencia, a no tomarte en serio, a verte como alguien frágil,
que necesita protección. Y vos no necesitas protección. Necesitas espacio para crecer, para transformarte, para encontrar nuevas respuestas. Entonces, guarda tus preguntas más hondas para los espacios que las merecen y que pueden honrarlas. Y llegamos a la sexta cosa, la más importante de todas, la que prometí al principio y que es la que más daño he visto causar en 30 años de consulta: tus proyectos de cambio personal antes de que se consoliden. Especialmente cuando se trata de dejar una relación tóxica o un patrón autodestructivo. Esto es brutal, pero necesario decirlo. Cuando vos estás en proceso de salir de una relación que te hace mal, cuando estás juntando fuerzas para dejar un trabajo que te enferma, cuando estás tratando de romper con una adicción o con un patrón de conducta que te destruye, no lo andes anunciando. Hacelo, simplemente hacelo, pero en silencio. ¿Por qué? Porque cuando anuncias un cambio personal profundo antes de ejecutarlo, pasan varias cosas terribles. Primero, tu cerebro ya recibe una dosis de dopamina por el simple hecho de verbalizarlo, de imaginarlo, de recibir el apoyo verbal de otros. Esa dopamina te da una falsa sensación de logro, como si ya hubieras hecho el cambio cuando en realidad solo lo pensaste. Esto está estudiado científicamente. Las personas que hablan mucho de sus metas tienen menos probabilidades de cumplirlas que las que trabajan en silencio. Segundo, cuando anuncias que vas a dejar a tu pareja tóxica, que vas a renunciar, que vas a cambiar, le das a esa persona o situación tiempo para reaccionar, para manipularte, para sabotearte. Si tu pareja tóxica se entera de que estás planeando dejarlo, va a activar todas sus estrategias de retención: promesas de cambio, manipulación emocional, amenazas veladas, victimización. Y vos, que ya estabas en un estado emocional frágil, vas a tener que lidiar con esa presión adicional que puede hacerte retroceder. Atendí durante años a una mujer, llamémosla Rosa, que intentó dejar a su pareja violenta emocionalmente 7 veces. ¿Sabés qué tenían en común todos esos intentos fallidos? Que cada vez antes de irse, Rosa le anunciaba a su pareja que se iba, le explicaba por qué, buscaba su comprensión y cada vez él desplegaba un repertorio completo de manipulación. Lloraba, prometía cambiar, le recordaban los buenos momentos, la hacía sentir culpable, amenazaba con hacerse daño. Y Rosa, que tenía un corazón enorme y un sentido de responsabilidad hipertrofiado, volvía atrás. No fue hasta que trabajamos en terapia la estrategia del silencio que Rosa pudo salir. Preparó todo en secreto, habló con un abogado, juntó sus documentos importantes, ahorró algo de dinero, buscó dónde quedarse y un día simplemente se fue, sin anuncio previo, sin despedida dramática, sin darle oportunidad de manipularla una vez más. Fue la única manera en que pudo romper el ciclo. Esto no es cobardía, mi querida lectora. Esto es estrategia de supervivencia emocional. Cuando estás saliendo de un patrón destructivo, tu prioridad es salir, no quedar bien, no ser comprendida, no cerrar con un moño perfecto. Tu prioridad es tu bienestar. Y si eso implica moverte en silencio, hacelo sin culpa. Además, cuando anuncias tus cambios personales a tu entorno, muchas veces vas a encontrar resistencia incluso de gente que te quiere bien. ¿Por qué? Porque tu cambio los incomoda, lo desafía a ellos también. Si vos salís de una relación tóxica, tu amiga que está en una pareja similar va a sentirse cuestionada. Si vos dejás el alcohol, tu grupo de amigas que toman cada fin de semana va a sentir que las estás juzgando. La gente prefiere que te quedes donde estás porque tu inmovilidad les permite justificar la propia. Entonces, cuando estés lista para un cambio real, profundo, que te va a transformar, guardátelo. Trabaja en silencio. Deja que tus acciones hablen cuando ya esté hecho. Y cuando ya estés del otro lado, cuando ya hayas consolidado tu cambio, ahí sí, si querés y te sirve, puedes compartir tu proceso. Pero nunca antes, porque el camino de transformación personal es solitario por naturaleza y necesita de tu energía completa, no de la opinión, el juicio, el sabotaje de los demás. Ahora bien, sé que alguno de ustedes está pensando: Jorge, pero entonces, ¿con quién hablo? ¿Me está diciendo que me guarde todo y me convierta en una tumba andante? No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que seas selectiva, inteligente, estratégica con tu información personal. Hay una diferencia enorme entre compartir y sobreexponer.
entre abrirse con personas de confianza y vomitar tu vida ante cualquiera que te pregunte cómo estás. La clave está en construir un círculo íntimo real, no uno de fantasía. ¿Qué es un círculo íntimo real? Es ese grupo pequeñísimo de personas, generalmente no más de 3 o 4 en toda tu vida, que cumplen con ciertos requisitos. Han demostrado con acciones, no con palabras, que son confiables, que no juzgan, que saben guardar secretos, que te quieren bien incluso cuando le mostras tu peor versión y que tienen la madurez emocional para acompañarte sin intentar arreglarte o usarte. Esas personas existen, pero son raras. Y construir ese nivel de confianza lleva años. Entonces, mientras tanto, usar recursos profesionales, terapeutas, coaches, grupos de apoyo especializados. Esos espacios están diseñados precisamente para que puedas hablar de lo que necesites hablar sin los riesgos sociales y emocionales que implica hacerlo con tu entorno cercano. Un terapeuta no te va a juzgar, no le va a contar a tu vecina, no te va a pedir plata prestada, no se va a alejar si le contás algo feo. Es su trabajo acompañarte y eso tiene un valor incalculable. Ahora quiero que hagamos un ejercicio rápido acá mismo mientras me escuchás. Pensá en la última vez que compartiste algo muy personal con alguien y después te arrepentiste. Puede ser algo de las 6 categorías que mencioné o algo distinto. Recordá cómo te sentiste en ese momento, quizás vulnerable, quizás aliviada al principio. Ahora recordá qué pasó después, cómo reaccionó la otra persona, qué hizo con esa información, cómo cambió o no cambió tu relación. Y finalmente, pregúntate, ¿qué gané compartiendo eso? ¿Y qué perdí? Este ejercicio no es para culparte, es para entrenar tu discernimiento. Porque la próxima vez que estés a punto de compartir algo importante, vas a tener este recuerdo como referencia y vas a poder preguntarte, ¿realmente necesito contarle esto a esta persona? ¿O lo estoy haciendo por ansiedad, por necesidad de validación, por impulso? Hay algo que quiero aclarar porque sé que puede haber confusión. No estoy promoviendo el aislamiento ni la desconfianza paranoica. Estoy promoviendo la intimidad selectiva, que es muy distinto. La intimidad verdadera no se construye contándole todo a todos. Se construye contándole lo importante a los pocos que se lo merecen y que pueden honrarlo. Es calidad sobre cantidad. Vivimos en una época donde las redes sociales nos han entrenado para sobreexponer nuestra vida, para convertir cada experiencia en contenido público, para buscar validación constante a través de likes y comentarios. Pero eso no es intimidad, eso es exhibicionismo emocional y tiene un costo altísimo en tu salud mental. Cada vez que publicas en redes sociales algo muy personal, estás entregando tu narrativa a la interpretación de cientos o miles de personas que no te conocen realmente. Estás abriendo tu vida al juicio público y créeme, el público siempre juzga. Algunos te van a apoyar, sí, pero otros te van a criticar, te van a malinterpretar, te van a usar como chisme o simplemente van a consumir tu dolor como entretenimiento. ¿Eso es lo que querés? ¿Querés que tu proceso personal se convierta en el tema de conversación, del almuerzo de gente que ni siquiera te importa? Además hay un fenómeno psicológico muy interesante que se llama la paradoja de la sobreexposición. Mientras más compartís de tu vida en redes sociales, más sola te sentís. ¿Por qué? Porque estás recibiendo interacciones superficiales, corazoncitos y comentarios genéricos, pero no conexión real. Tu cerebro se confunde, recibe esos estímulos como si fueran conexión genuina, libera un poquito de dopamina, pero después viene el bajón porque en el fondo sabes que eso no es real. Entonces buscas más validación, publicas más y entras en un ciclo adictivo que te aleja cada vez más de las conexiones profundas que realmente necesitas. Volvamos a las 6 cosas que no debes compartir y profundicemos un poco más en cada una desde otro ángulo. Tus planes futuros, cuando los guardas para vos, no solo los proteges de la opinión ajena, también te estás protegiendo del compromiso público prematuro. Si le contás a todo el mundo que vas a hacer algo y después no lo haces, vas a sentir vergüenza y esa vergüenza puede ser paralizante. En cambio, si trabajás en silencio, tenés la libertad de equivocarte, de cambiar de rumbo, de experimentar sin la presión de las expectativas ajenas. Esto es especialmente importante para ustedes, mujeres en etapa de reinvención, porque a esta altura de la vida ya no tenés que demostrarle nada a nadie, solo a vos misma, tus actos de generosidad. Acá hay algo más profundo todavía. Cuando haces algo bueno y lo guardás en secreto, estás cultivando lo que en psicología se llama autoestima intrínseca, es decir, una valoración de vos misma que no depende de la mirada externa.
Estás construyendo un yo sólido que sabe quién es y qué vale sin necesidad de que otros se lo confirmen constantemente. Esto es oro puro en términos de salud mental. Las personas con autoestima intrínseca fuerte son mucho más resilientes, menos manipulables y más felices a largo plazo que las que dependen de validación externa. Tus problemas familiares, guardándolos en el círculo apropiado, no solo proteges a tu familia, te proteges a vos misma de convertirte en la víctima profesional de tu propia historia. Porque cada vez que contás tus problemas sin trabajar en ellos, estás reforzando tu identidad de víctima. Esa identidad es una trampa mortal. La víctima no tiene poder, no tiene agencia, solo tiene quejas. Y vos no viniste a este mundo a quejarte, viniste a vivir plenamente y eso implica tomar responsabilidad por tu parte en los conflictos y buscar soluciones reales, no audiencias compasivas. Tus ingresos económicos, manteniéndolos privados, te estás dando un regalo enorme, la posibilidad de que la gente se relacione con vos por quien sos, no por lo que tenés. Esto es especialmente valioso en una sociedad tan materialista como la nuestra. Cuando nadie sabe exactamente cuánto tenés, te tratan por tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser, y eso te permite identificar quiénes son las personas genuinas en tu vida y quiénes son los oportunistas. Tus dudas existenciales. Reservándolas para los espacios adecuados, estás dando permiso para explorar sin presión, para no tener respuestas, para evitar la incertidumbre, que es donde realmente crecemos. Las preguntas existenciales no necesitan respuestas rápidas, necesitan tiempo, reflexión, maduración, y eso solo es posible en un espacio de contención adecuado, no en una conversación casual. Tus proyectos de cambio personal, ejecutándolos en silencio, te estás dando la ventaja táctica de la sorpresa. Nadie puede sabotearte si no sabe que estás planeando. Y además te estás protegiendo de tu propia tendencia a la autotraición. Porque muchas veces cuando anunciamos un cambio y recibimos apoyo verbal, nuestro cerebro se relaja como si ya lo hubiéramos logrado. Y entonces perdemos la motivación para hacerlo realmente. Ahora quiero compartir algo que aprendí en estos 30 años de profesión. La gente que más habla de sus logros, de sus planes, de sus problemas, de su vida en general, suele ser la gente más insegura. La sobreexposición verbal es, muchas veces, una estrategia compensatoria de una autoestima frágil. Es como si necesitaran constantemente recordarle al mundo y recordarse a sí mismos que existen, que importan, que tienen valor. En cambio, las personas realmente seguras de sí mismas, las que tienen una autoestima sólida, no necesitan estar constantemente hablando de sí mismas. Su presencia habla, sus acciones hablan, y eso es suficiente. Esto no significa que hay que ser un témpano de hielo que nunca comparte nada. Significa que hay que desarrollar lo que yo llamo inteligencia de la intimidad. Saber qué compartir, con quién, cuándo y cómo. Esta inteligencia se entrena, no es algo con lo que naces. Se entrena observando las consecuencias de tus aperturas emocionales, ajustando tu nivel de compartición según los resultados, aprendiendo a leer a las personas para identificar quiénes son confiables y quiénes no. ¿Cómo se entrena? Primero, empezá a observar tus patrones. ¿Tenés tendencia a sobrecompartir cuando estás ansiosa, cuando estás sola, cuando tomaste un par de copas de vino? Identificar tus momentos de vulnerabilidad donde tu filtro se debilita. Segundo, practicar la pausa. Antes de compartir algo personal, hacete estas 3 preguntas. ¿Qué estoy buscando al compartir esto? ¿Esta persona puede darme lo que busco? ¿Qué podría salir mal si comparto esto? Si las respuestas no te convencen, guardátelo. Tercero, empecé a valorar el silencio. Nuestra cultura tiene pánico al silencio. Sentimos que tenemos que llenar cada espacio con palabras. Pero el silencio es poderoso. El silencio es donde se gesta la verdadera transformación. Hay una frase que me gusta mucho y que resume todo esto: el que mucho habla, poco hace. No es siempre cierto, pero tiene una verdad profunda. La energía que gastás hablando de lo que vas a hacer, de lo que te pasó, de lo que pensás, es energía que no estás usando para actuar, para transformar, para crear. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de contar algo muy personal, pregúntate: ¿esta conversación me acerca a mis objetivos o me distrae de ellos? ¿Me empodera o me debilita? ¿Me conecta genuinamente con esta persona o solo estoy llenando un vacío momentáneo? Quiero que entiendas algo fundamental. Guardar cierta información privada
No es ser falsa, no es ser cerrada, no es ser desconfiada. Es ser inteligente, es reconocer que vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, y que parte de cuidarte a vos misma es ser estratégica con tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad es hermosa y necesaria, sí, pero tiene que ser selectiva. No podés andar por la vida con el corazón en la mano esperando que todos lo traten con cuidado, porque la realidad es que muchos lo van a pisotear, no necesariamente por maldad, sino por descuido, por sus propias heridas, por sus propias limitaciones. Ahora hablemos de algo que sé que muchas de ustedes están experimentando, la soledad. Porque cuando empezás a ser más selectiva con lo que compartís, cuando dejas de sobreexponer tu vida, es posible que sientas más soledad al principio. Esto es normal y es temporal. Lo que está pasando es que estás dejando de llenar el vacío con conexiones superficiales y estás haciendo espacio para conexiones profundas. Pero ese espacio, antes de llenarse con lo nuevo, se siente vacío. Es como cuando limpias tu casa a fondo. Hay un momento en que está todo patas para arriba y parece peor que antes, pero después, cuando termina el proceso, tenés un espacio limpio, ordenado, respirable. La soledad que sentís cuando empezás a practicar la intimidad selectiva no es soledad real, es desintoxicación social. Estás desintoxicándote de la necesidad de validación constante, de la adicción a compartir, de la ilusión de que más conexiones superficiales equivalen a menos soledad. Y como toda desintoxicación tiene síntomas de abstinencia, pero del otro lado de esa incomodidad está una versión de vos mucho más sólida, mucho más centrada, mucho más en paz. Además, cuando dejas de llenar tu vida con ruido social, empezás a escucharte a vos misma. Y eso puede ser aterrador al principio, porque quizás hace años que no te escuchas realmente. Quizás has estado tan ocupada escuchando opiniones ajenas, consejos no pedidos, juicios externos, que perdiste contacto con tu propia voz interior. Pero esa voz está ahí, esperando que le des espacio. Y cuando finalmente la escuchás, cuando te animás a estar en silencio con vos misma, descubrís que no estás tan perdida como creías, que tenés más claridad de la que pensabas, que sabés más de lo que te habías dado permiso de saber. Esto me lleva a algo importante, la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Podés estar rodeada de gente y sentirte profundamente sola si esas conexiones son superficiales. Y podés estar físicamente sola y sentirte profundamente acompañada si tenés una conexión sólida con vos misma y con 2 o 3 personas que realmente importan. La calidad de tu vida emocional no se mide por la cantidad de gente que te rodea. Se mide por la profundidad de tus conexiones, empezando por la conexión con vos misma. Ahora bien, sé que algunas de ustedes están pensando, Jorge, pero yo ya cometí estos errores, ya compartí cosas que no debería haber compartido, ya me sobreexpuse, ya dañé relaciones por hablar de más. ¿Ahora qué hago? Bueno, primero, perdonate. ¿No sabías lo que ahora sabes? Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Segundo, aprender la lección sin quedarte pegada en la culpa. La culpa que no lleva a un cambio de conducta es culpa inútil, es solo autocastigo. Tercero, empezar de nuevo desde hoy. No podés cambiar el pasado, pero podés cambiar cómo te comportás de acá en adelante. Si compartiste información que ahora te arrepentís de haber compartido, evalúa el daño real. ¿Qué consecuencias concretas tuvo? ¿Hay algo que puedas hacer para mitigarlas? A veces una conversación honesta con la persona a la que le contaste puede ayudar. Mira, te compartí esto en un momento de vulnerabilidad, te pido por favor que lo mantengas en privado. No siempre funciona, pero a veces sí. Y si el daño ya está hecho y no hay forma de revertirlo, entonces trabaja en aceptar las consecuencias y en fortalecer tus límites para que no vuelva a pasar. Quiero compartirles una última historia antes de cerrar. Atendí a una mujer, llamémosla Gabriela, 63 años, que vino a terapia porque sentía que su vida era un libro abierto que todo el mundo había leído pero nadie valoraba. Había pasado décadas siendo la confidente de todo el mundo, la que escuchaba todos los problemas ajenos, pero también la que contaba todos los suyos a quien quisiera escuchar. Resultado, estaba agotada emocionalmente, sentía que nadie la respetaba realmente y que sus relaciones eran todas superficiales a pesar de la cantidad de información personal que circulaba. Trabajamos durante meses en algo que llamamos el proyecto de reconstrucción de límites. Gabriela empezó de a poco a compartir menos, a escuchar más pero sin volcarse tanto, a crear un espacio de privacidad que nunca había tenido. Al principio, su entorno reaccionó mal.
La gente le preguntaba qué le pasaba, por qué estaba tan distante, si estaba enojada, pero Gabriela se mantuvo firme. Y algo mágico empezó a pasar. Las relaciones superficiales se fueron cayendo solas como hojas secas de un árbol, pero las 2 o 3 relaciones genuinas que tenía se profundizaron. La gente empezó a respetarla más, a buscarla no para chismear, sino para conversaciones reales. Y lo más importante, Gabriela empezó a respetarse a sí misma. Un año después de empezar terapia, Gabriela me dijo algo que nunca voy a olvidar, porque toda mi vida pensé que ser cercana significaba contarlo todo. Pero ahora entiendo que la verdadera cercanía no está en la cantidad de información que compartís, sino en la calidad de la presencia que ofreces. Podés estar profundamente conectada con alguien sin contarle cada detalle de tu vida, simplemente estando presente, escuchando de verdad, compartiendo momentos significativos. Eso es intimidad real. Entonces, mi querida lectora, te dejo con esto. Empezá hoy mismo a practicar la intimidad selectiva. No hace falta que hagas un cambio drástico de un día para el otro, pero sí que empieces a ser más consciente de qué compartís, con quién y por qué. Observa tus patrones, identifica tus motivaciones y poco a poco anda ajustando. Vas a ver que tu vida emocional se vuelve más tranquila, más profunda, más tuya. Y ahora sí, el reto práctico por esta semana, elegí una de las 6 cosas que mencioné, la que más resuene con vos, y comprometete a no compartirla con nadie que no esté en tu círculo íntimo real durante los próximos 7 días. Si tenés un plan futuro, guardátelo. Si hiciste algo generoso, disfrutá la satisfacción interna sin contarlo. Si tenés un problema familiar, trabajalo en terapia o con una amiga de verdadera confianza, no en el grupo de WhatsApp del barrio. Si recibiste un ingreso extra, celebrarlo en privado. Si estás en una crisis existencial, busca un espacio apropiado para explorarla. Si estás planeando un cambio personal, ejecútalo en silencio. Solo 7 días, como experimento. Y después observa cómo te sentís, qué cambia en tu energía, en tu claridad mental, en tu sensación de poder personal. Antes de despedirme, necesito que hagas algo por mí y por vos. Suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste, porque voy a seguir compartiendo herramientas prácticas para que construyas una vida emocional más sana y más libre. Déjame un comentario contándome cuál de estas 6 cosas te costó más reconocer o si hay alguna 7ª cosa que vos agregarías a la lista. Y si tenés una amiga, una hermana, una prima que necesita escuchar esto, mandáselo ahora, no mañana, ahora. Porque quizás justo hoy ella está a punto de compartir algo que no debería. Y este video puede ayudarla a pensarlo 2 veces. Recuerda siempre esto: tu vida privada es tu tesoro más valioso. No la regales a cualquiera. No seas un coleccionista de opiniones ajenas. Sea una constructora de tu propio criterio. No busques validación en la cantidad de gente que conoce tus secretos. Búscala en la calidad de la relación que tenés con vos misma. Y sobre todo, entiende que el silencio no es vacío. Es espacio fértil donde crecen las cosas más importantes. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, cuídate mucho, respetate más y no le des a cualquiera el privilegio de conocer tu mundo interior. Ese privilegio se gana, no se regala. Un abrazo enorme y recordá, desapegarse no es desamor, es amor propio en su máxima expresión.